y no es porque sea desalmado o irrespetuoso, pero toda la semana pasada estuve en Paraguay. Estuve en Paraguay justamente con otro reverendo Moon, Pyongyang Moon, quien está a cargo de la misión allí. Y él estuvo acompañando todo este tiempo a la madre y a su familia en el hospital, pero había una situación de urgencia. Previo a viajar, informó, solicitó permiso y la comandante volvió rápido. Estuve 9 días en Paraguay. Resulta que el arzobispo, el monseñor Milingo, de quien tal vez ustedes habrán escuchado, hace más de 10 años fue bendecido en matrimonio con una señora coreana de tradición católica, María Son, y ellos justamente venían a Brasil para realizar actividades con grupos de sacerdotes casados. Y este reverendo Moon, había otras cuestiones por las que debía venir a Paraguay, pero aprovechó para invitar a Monseñor Milingo y a su esposa al Paraguay y a conectarlo con un grupo importante de sacerdotes y líderes religiosos casados que son amigos de nuestra asociación. Entonces estuvimos allí y justamente, bueno, sucedió todo esto de que el padre pasó al mundo espiritual. Y bueno, básicamente Monseñor Milingo también el miércoles, yo vine el miércoles de Asunción, también él estaba dejando Paraguay para Corea. Lo que él está trabajando es para renovar el catolicismo. Él ama profundamente la Iglesia Católica, por supuesto. Estuvo 23 años dentro del Vaticano y a los 71 años tuvo revelaciones y buscó al Padre Moon. Entonces se imaginan que a los 71 años nadie va a buscar una mujer por impulso sexual, ¿no? Sino por las revelaciones que él tuvo. Entonces aquello trajo revuelo, el Vaticano le ordenó que él se vuelva al Vaticano y lo recluyó allí, le dio un periodo de tiempo, no recuerdo si fueron 40 días o más tiempo, ¿no? Pero cuando él salió volvió con su esposa. Bueno, ellos vinieron a Paraguay y estuvimos allí. Entonces pude escuchar mucho también del pastor Moon con respecto a la salud del padre. Bueno, yo también el mes pasado había viajado a Corea, porque el día 16 de julio ya, el 16 de julio los padres inauguraron en Corea lo que viene a ser una ONU femenina, tipo Abel. O sea, no se puede llamar así ONU, oficialmente no se puede usar el nombre de ONU, obviamente. No sé si va a llamar Red Global de Mujeres por la Paz o algo así. La Federación de Mujeres para la Paz Mundial, que también funciona muy bien aquí en Uruguay con la señora presidenta María Rini, es una de las ONG favoritas de la ONU. Ha sido premiada 3 años consecutivos y recientemente en Ginebra, el año pasado, realizaron en conjunto una reunión internacional muy interesante, porque trajeron niños de Palestina y les consiguieron patrocinadores y gente que lo adopte incluso de Israel, otros eventos. Y sobre esa base él lanza la ONU Abel Femenina. Y generalmente él cuando viaja, y tenemos la experiencia de cuando él estaba aquí en Uruguay, llegaba siempre 2 o 3 días antes de un evento y se quedaba allí, un poco para dirigir, un poco para hacer oración por el evento que se iba a realizar. Pero en los últimos tiempos él llega directamente el día del evento. Entonces llegó de la zona occidental de Estados Unidos 5 horas antes de ese evento y de allí se preparó y vino directamente a hablar. Se preparó un discurso para que la madre lea, por supuesto, porque era una reunión femenina, pero él lo quiso leer, no la dejó leer a ella, lo leyó él. Y era un discurso relativamente corto. Entonces él lo leyó y cuando terminó se quedó como diciendo, estamos acostumbrados a tantas horas que duran sus discursos, ¿no? O que él estira. Y cuando termina sintió que no era suficiente, entonces lo volvió a leer. Después, inmediatamente al otro día, o sea, antes de continuar quiero decir, bueno, yo no iba a venir hoy aquí, porque bueno, este tipo de servicio lo hemos hecho todas las noches en Paraguay durante toda la semana pasada, y hemos recibido a gente de todos los ámbitos de la vida social del Paraguay. Y porque tengo que coordinar los viajes, la participación, la recepción en el aeropuerto y todo lo que es
de todas las personas que van invitadas de América Latina. Recibo los mensajes, tengo que traducirlos, y yo salgo pasado mañana para Corea, y durante el viaje pierdo casi 2 días, y voy a quedar con trabajo sin hacer y muy atrasado, y va a ser injusto para muchas personas que de todo corazón envían sus condolencias. Muchas personas han recibido invitaciones para ir, pero no es fácil, porque tienen casi 2 días de viaje, para estar un día y volver otros 2 días de viaje, un cambio horario tremendo. Anoche justamente yo tuve que traducir el mensaje de condolencia de Pelé y de la Confederación Brasilera de Fútbol, y esta mañana también recibo un mensaje de condolencia que no pude, no sé si voy a tener tiempo de traducir, de una persona de Colombia, Guillermo Reyes, quien está en Cuba haciendo negociaciones con la FARC, con el gobierno de Colombia. Yo hasta anoche no sabía que las negociaciones con la FARC se hacían en Cuba. Entonces esta persona va a tratar de volver a Colombia, ir a Corea, estar en el funeral, volver y seguir las negociaciones. Cosas así. Por eso miles de casos. Por eso le había dicho a George, al presidente Saca, que hoy no podía venir, que iba a venir mi familia, ¿no? Bueno, pero incluso usó influencia, hizo lobby con amigos para que me empujen a venir. De todos modos, es un gusto estar acá. Pues todos, por supuesto, respetamos, amamos al Padre. No es doloroso por todo lo que ya se ha leído aquí, no quiero hacer largo. Es triste, sí, porque lo vamos a extrañar. Hasta que nos volvamos a ver de nuevo es triste, ¿no? Como cuando despedimos a cualquier ser querido, a cualquier familiar. De todos modos, yo ya me había despedido de él una vez anterior, ¿no? Porque después de haber estado prácticamente 5 años acompañándolo a tiempo completo, ¿no? Cuando él terminó su trabajo intensivo aquí en América del Sur, porque tenía que volver para trabajar para la relación Corea del Norte, Corea del Sur, y toda una serie de países de las Islas Salomón, las Islas Marshall, que ellos querían que él se asiente allí, y decían que hagan una asociación de islas del Pacífico, etcétera, para la paz, que lo iban a apoyar, etcétera. Entonces, por esa razón, él concluyó su trabajo aquí y se fue para allí. Entonces, después de haber estado ese tiempo con él, yo me sentí muy vacío, muy vacío. Ustedes saben lo que es, por otro lado, muy aliviado. Usted sabe, señora, lo que es estar con una persona pública las 24 horas. Es agotador. Entonces, por un lado me sentí muy vacío porque es una persona maravillosa, excepcional. Y por otro lado, ahora iba a poder dormir más, iba a poder descansar más. Incluso estaba mirando la foto del cilindro. Yo no fui al cilindro. Como ese niño iba a hablar en japonés, yo me quedé durmiendo todo el día. Destruido. Es una persona que arrolladora. Cuando visitaba el Pantanal también siempre, ustedes saben, esos años que intensificó su actividad acá en Uruguay, siempre enfatizó el Uruguay, aunque hizo otros proyectos más interesantes en Brasil, en Paraguay. Porque para que la providencia divina para el mundo gire necesita 2 ruedas y un eje. Necesita 2 extremos. Uno es Corea, el otro es Uruguay. Esa es la importancia que él siempre le dio, ¿verdad? Y yo, bueno, les iba a comentar, después del día que fundó la ONU, a ver, hoy no preparé mensaje, digo yo traigo un mensaje, yo no tengo mensaje, no preparé ningún mensaje. Muchas cosas pasaron por mi mente y me olvidé el mensaje cuando estaba viendo los videos. Comenzó un seminario de 10 días para 1.300 personas, con el principio divino, que es la base que contiene las enseñanzas de las revelaciones que él comenzó a recibir desde los 15 años, ¿verdad? Y ya el día 17, o sea, el día anterior había viajado a Estados Unidos, fue al evento, y el 17 vino a las 5 de la mañana y estuvo hablando hasta las 2 de la tarde, sin parar, 9 horas. Cuando en el año 81 yo conocí el movimiento de unificación, siempre escuchábamos noticias de él, que duerme 4 horas máximo por día, es así. Los últimos 2 años y medio, 3, él solamente dormía 1 hora y media o 2. Es más, cuando había una situación crítica entre Corea del Norte y Corea del Sur, él hacía lectura y reuniones y hablaba, un día habló 23 horas,
Entonces a las 4 de la mañana se fue a dormir y todas las mañanas a las 5 él tiene una sesión de lectura y reunión con todos los líderes. Es una reunión como esta que hay aquí. Esta cantidad de gente se reúne todos los días a las 5 de la mañana de toda su vida. Y él, bueno, ese día estuvo hasta las 2 de la tarde. Y últimamente, ya desde que él estaba aquí en América del Sur, yo recuerdo en el año 98, 99, se preocupaba por su edad, por su salud, porque que no se escape las comidas, que descanse más, que no hable tanto. Y últimamente, por supuesto, nunca le hizo caso a nadie, ni a su esposa, ¿no? Y comía, las 3 comidas las comía a la noche. O sea, nosotros tampoco, pero nosotros fueron 2 días, en 15 días fueron 2 días que estuvimos con él. Él vive así, es así. Entonces ese día fueron 9 horas sin tomar un vaso de agua, sin ir al baño, sin desayunar, sin almorzar. Entonces a la noche comía las 3 comidas por día. Entonces el día 24, o sea, estábamos durante el seminario y teníamos 350 invitados de América Latina. Entonces cada día iba una región del mundo a tener esa reunión con él de la mañana. Y el día 24 de julio nos tocó a nosotros. Y llegamos, por supuesto, a las 5 de la mañana, empezó a hablar y terminó a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Sin comer, sin tomar agua, sin ir al baño. Y no había manera de escapar. O sea, esos fueron 2 días que yo lo vi en julio. Pero vive así. Se exigió al máximo. En realidad, toser, yo lo escucho toser a él desde hace varios años ya que venía tosiendo, ¿no? Pero se había pronunciado mucho últimamente. Y bueno, se ve que se agravó eso. Además, hacía mucho calor y él iba y venía a Las Vegas, ¿no? En Las Vegas acababa de fundar, antes de venir el 16 de julio para Corea para fundar la ONU Femenina, acababa de fundar una facultad de medicina oriental, que ahora van a comenzar a enviar los comunicados para aquellos que quieran hacer un posgrado allí. Y en eso se engripó y se combinó una pulmonía, entonces se le agravó. Pero no había manera de impedir que pare. O sea, yo hace mucho que no vi, el 24 de julio él no me vio, porque yo justo estaba en la línea que él no me veía. La señora sí me vio, la madre sí me vio. Y hay una puerta aquí donde vienen a traerle comunicados o a querer que se vaya, a insistirle que lo llaman para que pare, ¿sí? Y hay otra puerta por donde entramos y podemos salir. Y otra por ahí atrás que yo, como había una columna, aproveché para escaparme al baño después de estar 4 o 5 horas allí escuchándolo. O fueron 13 horas, como le decía ese día. Y cuando yo volvía me detuvieron un asistente que dice que él, aprovechando que él nunca se enoja conmigo, a mí nunca lo vieron enojarse mal conmigo, y todo, y con ellos era muy duro y conmigo siempre era simpático, me decía, por favor Alejandro, agarra el micrófono y decir, voy a cantar una canción, interrumpilo, así lo llevamos, lo sacamos, que pare, tiene que descansar. Pero él no me había visto. Y yo digo, no, si yo hago eso, lo va a sacar a patada. Lo va a sacar a patada. Entonces no me animé, estaba pensando, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Por otro lado, era una oportunidad para decirle, padre, vine, qué sé yo, saludarlo, que me vea. Pero, porque además de hablar 13 horas, no, él no pasa más de 1 minuto sin volver a comenzar a hablar. Y como es, finalmente a las 6 de la tarde ya vino la madre, mandó la seguridad. Estos me contaron que esto viene sucediendo muy seguido. Manda la seguridad, tráiganlo a la fuerza. Y ya había pasado, ¿no? Entonces lo agarran uno de cada brazo y se lo están llevando y él va pasando la puerta y sigue hablando. Entonces ese día a las 6 de la tarde, ya vino la madre, ya media brava, ¿eh? Y le insistió. Entonces, mientras él discutía con la madre, nos hicieron señal, váyanse. Y nos fuimos por allá. Así es como nos fuimos todos, y cuando miró, ya no quedaba quien hablar. Se tuvo que ir a comer y a descansar un poco, ¿no? Pero bueno, también hay información equivocada en los diarios. El hospital donde él estuvo es el Hospital Santa Madre María, es católico, uno de los 5 mejores del país. Tiene como 28 pisos, creo, el último piso es donde tiene suite y todo para que toda la familia de personalidades famosas puedan hasta incluso dormir ahí y estar cerca de su ser querido. Pero la sala de terapia intensiva en la que él estaba
era enorme y llena de pacientes. Y solo lo habían reservado, lo habían aislado un poco, ¿no? Y el médico era el médico de cabecera que había tenido en Estados Unidos, sí que lo conocía muy bien, y dijo que era muy difícil, porque no quedaba un pedacito del cuerpo que pudiera regenerarse. Dice, lo gastó, lo consumió, ¿no? Entonces, claro, empeoraba la situación y comenzamos toda una cadena de oración y ayuno y condición en todo el mundo y mejoró y se estabilizó. Pero no era así, ya no había. El corazón estuvo bien, el corazón funcionaba y estaba en buen estado, pero después el médico dijo, piel y huesos. No se puede hacer nada, la medicina moderna ya no puede hacer nada para mantenerlo. Él lo habían internado el 3 de agosto y se había enojado, ya había ido con una máscara de aire, ¿verdad? Pues no estaba respirando. Dijeron que los pulmones y la tráquea estaban totalmente, yo no sé la palabra en español, pero como acartonados. No funcionaba, no había manera ni ayudándolo artificialmente iban a hacer que él respire, ¿no? Pero la primera internación del 3 de agosto al 12 de agosto, 12 de agosto, mejoró, entonces bueno, me tengo que ir, tengo que salir acá, empezaba a retar al médico, a la enfermera, esto es una cárcel, ¿no? Yo me tengo que ir, Entonces el médico dice, no va a ser bueno, puede ser muy serio si le damos el alta. La única manera es que él vaya allá y se quede en absoluto reposo. Entonces le preguntaron, padre, tiene que prometer absoluto reposo y le damos el alta. Es increíble. Entonces salió, se subió al auto y se ¿dónde está el helicóptero? Iba a actuar, estaba respirando con todo. ¿Dónde está el helicóptero? No, padre, vamos al palacio. Entonces él fue al palacio, museo y toda esa propiedad que es enorme. Entonces caminando, él no durmió. Y caminando iba hacia el norte, iba al norte, en el extremo norte hizo una oración. Yo ya lo hice todo. Fue al sur, al este y al oeste, así. Y ahí se grabó también, salió en medio de la noche y todo. Entonces al otro día ya le insistieron que vuelva al hospital. Y eso está a 1 hora del centro. Hoy día, por tantas autopistas que hay, es más fácil llegar en un camino corto al centro. Pero igual, veían que se agravaba cuando lo llevaban por el tubo de oxígeno. Y el doctor dijo que si se demoraba media hora más hubiese sido imposible salvarlo. Aunque él hace mucho tiempo ya desde que andaba en el Pantanal, él con frecuencia decía que él se tenía que ir rápido al mundo espiritual porque ya había hecho todo lo que le quedaba por cumplir. Y últimamente también, como ustedes vieron su última oración o cuando él está hablando ahí emocionado, él no está emocionado por él, estaba triste por nosotros. Pues es que no se preocupen por mí, yo ya, todo lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. Yo estoy preocupado por ustedes, pues de nada sirve a mí irme solo. A donde yo voy tienen todos que ir conmigo. ¿Y qué están esperando? Entonces comenzó a hacer una serie de condiciones por nosotros también, ¿no? Una entrega así intensa. Y ¿cómo es? No sé si ustedes saben que el hijo menor ha estado en Corea del Norte estos últimos 2 días. ¿Escucharon la noticia? ¿No? Bueno, como sucesor y representante del Padre Moon, el hijo menor hace 2 días fue a Corea del Norte. Entonces yo lo leí en un diario, en una página, en un sitio web, un diario económico de Corea, donde decía, bueno, como el hijo nuevo, el joven, le falta la autoridad espiritual para que Corea del Norte envíe una delegación. Entonces seguramente fue al norte para tratar de convencer a alguien de que venga, pero ayer ya se informó que en Corea del Norte le ofrecieron, le otorgaron el premio a la reunificación nacional. Por supuesto el líder Kim Jong-un ya había enviado un mensaje de condolencias, ¿no? Entonces esperan que alguna delegación llegue. Es que justamente el hijo menor, cuando en diciembre había estado en Corea del Norte celebrando el 20º aniversario del encuentro del padre y Kim Il-sung, fue cuando falleció Kim Jong-il. Entonces volvieron a Corea del Sur, volvieron a ir a Corea del Norte, participaron en el funeral y entonces seguramente fue a solicitar que alguien de Corea del Norte venga. No van a pretender que venga el líder, pero el secretario general del partido probablemente, y algunos parientes, porque tiene como 70 parientes todavía,
una hermana viva que aparecía por ahí en algunas fotos, ¿no? Pero bueno, en Corea, todo el pueblo cambió mucho la actitud hacia él, de respeto y admiración, a partir del accidente que ustedes vieron del helicóptero, porque fue un milagro. Las 12 personas que estaban dentro de ese helicóptero salieron ilesas prácticamente. La madre tuvo con dolor en la cintura, por eso estaba en una silla de ruedas cuando él se veía salvándola, después de las imágenes del helicóptero. Y porque había un director de cine muy famoso en Corea que estaba en esa zona pescando, entonces vio una serie de fenómenos espirituales alrededor del helicóptero y dio testimonio en las noticias, en el noticiero central, en la hora del prime time. Y después sale la autobiografía del padre. Entonces, como durante décadas le habían dicho, no ponían fotos del padre prácticamente en los periódicos, no sacaban en televisión, para que el pueblo no lo conozca o no sienta nada hacia él o no sienta atracción. Si ponían rostro, eran rostros muy serios, parecía una mala persona, ¿no? Pero a partir de ahí empezaron a interesarse mucho por todo lo que él hacía, empezaron a reflejarlo en los noticieros, todas las actividades de los hijos también. Y bueno, hoy Corea está viviendo una situación muy particular también, porque definitivamente el siglo XXI es un periodo muy especial. La crisis económica alcanza a todos los países, ¿no? En general, no hay un país que esté bien y que le sobre dinero, ¿verdad? Además de la confusión ideológica y política que está en Europa. Entonces, últimamente siguiendo así por internet, hay programas que especialistas en economía y política enseñan por internet, periodistas y académicos muy preparados, muy estudiosos. Entonces la situación en Corea hoy es cerca de las elecciones. Este año y el año que viene hay elecciones, no solo en Corea, ustedes saben, un montón de países importantes. Y este especialista entrevistaba al analista político más reconocido de Corea del Sur. Entonces decía, ¿cuál le parece que de los 10 candidatos a presidente es el mejor? ¿Usted se anima a decir a quién votaría? Y él dijo, no, en realidad no me gusta ninguno. Digo, son todos iguales, son todos mentirosos. Porque todavía también se está discutiendo el populismo en Corea. Oposición, oficialismo, izquierda, derecha, centro, todos prometen lo mismo, ¿no? Que van a bajar, que van a dar mucho más subsidios, que van a bajar los precios del seguro médico, que van a bajar la cuota de la escuela, que los chicos no van a necesitar pagar la comida en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces este especialista, que también sabe de economía, dice, estos son falsos, mentirosos y nunca van a poder cumplir sus promesas porque el país no está en condiciones de poder cumplir lo que están prometiendo. No hay de dónde sacar dinero. Salvo que uno se endeude más, no tiene cómo sacar dinero para cumplir las promesas que están haciendo todos los candidatos. Yo votaría un candidato si le dijera al pueblo con sinceridad cómo estamos, dónde estamos y qué tenemos que hacer para salir de esta crisis. Pero así no. Hay una sola manera. ¿Cómo hacer? Quitarle a los ricos. O le expropiamos a los ricos o le ponemos toda la carga impositiva y los costos de salir de esto a los ricos. Pero eso es imposible, porque además la mentalidad coreana no aceptaría jamás que eso suceda, ¿no? Porque cargándole todo en espaldas de los ricos, lo único que va a hacer es que puedan empeorar su producción, no poder renovar su tecnología, no poder crear más fábricas, no poder crear más puestos de trabajo, y terminaría afectando en definitiva a la clase más necesitada, ¿verdad? También Estados Unidos está muy endeudado. Estados Unidos también tiene, o sea, China tiene gran parte de la deuda de Estados Unidos. Y China ya es la potencia, ¿no? Pero va a ser el país que básicamente domina el mundo. Pero eso no nos va a dar tampoco esperanza de que resuelvan los problemas que la sociedad mundial tiene, ¿verdad? Porque lo que le va a pasar a China ya lo vimos con Estados Unidos. Se van a enriquecer, va a venir más materialismo, individualismo, sexo libre, drogas, etc. Y la misma historia. Porque esto no lo puede resolver el hombre. El ser humano ha intentado de todo ya para resolver. Hubo una época en que se pensó que Dios iba a resolver los problemas del mundo y podía hacerlo. ¿Recuerdan?
en la época medieval, la sociedad feudal, en los patriarcados papales. Pero con el tiempo y con el poder los papas también se fueron corrompiendo, fueron perdiendo su autoridad y se fueron degradando. Entonces la sociedad se rebeló contra ese Dios injusto y ya venía una corriente del helenismo, del humanismo, del renacentismo, donde preponderaba la razón y la ciencia. Entonces el hombre se iba a encargar de resolver sus problemas, ¿no? Con razón, con ciencia, con conocimiento, ¿no? Con realidad. Bueno, con el tiempo eso tampoco resultó y surgió un materialismo, el materialismo que era científico e histórico. O sea, Dios había sido falible, el hombre había sido falible, pero el materialismo no iba a ser falible porque era científico y era histórico, lo podían comprobar. En realidad esto no resuelve nada. O sea, ninguna de estas, nosotros como personas, como individuos, y esta es la enseñanza que dio el Padre, quién y cómo somos, somos una combinación de todos los aspectos. Tenemos el aspecto espiritual, el emocional, el racional, el físico, material, ¿no? La introducción al principio divino dice que ninguna persona va a alcanzar nunca la felicidad completa si solo persigue lo espiritual, porque el deseo del cuerpo y el deseo material lo va a perseguir como una sombra, no se puede separar. Por otro lado están los que tienen o buscan la felicidad en las riquezas, en lo material, y puede ser que terminen vacíos porque les falta todo lo otro, lo espiritual, le falta lo afectivo. Entonces no alcanza. El hombre ya ha hecho todo y no alcanza. Solamente Dios tiene las respuestas. Aquí todavía el mundo no sabe. No hay un estadista o un líder que sepa a dónde tiene que ir el mundo. No se sabe, ¿Dios existe o no? ¿Qué certeza hay? No hay certeza, incluso en el mundo religioso no se tiene certeza que Dios existe. Ni cómo es, ni para qué nos creó. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué vivimos? ¿A dónde vamos cuando nos morimos? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué parece que Dios es injusto y no se acuerda de nosotros, no hace nada para ayudarnos? ¿O por qué si Jesús vino hace 2000 años como Salvador, 2000 años después, los cristianos que aceptan a Jesús como Salvador, sus hijos continúan pecando, cometiendo todo tipo de crímenes? O sea, solamente comentaba el arzobispo Milingo, ni bien llegó al aeropuerto, le dijeron, usted que fue excomulgado, etcétera, etcétera. Sí, y él le dijo a los periodistas, sí, la Iglesia Católica se enoja conmigo porque me casé, pero no se enoja ni con los que están apoyando los matrimonios gay, ni con los que abusan de los menores, niños menores. Casémonos, le dijo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, cuando el Padre dice, yo lo hice todo, tenemos que entender qué es lo que hizo el Padre. Si bien su legado es muy amplio, ¿no? ¿Cuál es el ideal de Dios? ¿Qué líder puede...? Por supuesto que podemos hablar de un mundo de paz, de unidad y de armonía como el mundo ideal o el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo se va a construir? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Va a bajar del cielo? Ya hecho, como muchos esperan, realmente. Eso no existe. Eso es fantasía fugaz. Entonces solamente un mensajero de Dios, un hijo de Dios puede hacerlo. Y ese mensajero es el Padre. Entonces lo que Él ha dejado a partir de ahora va a tomar mucha fuerza y tiene que ser una brújula para que el liderazgo de la sociedad pueda saber hacia dónde nos dirigimos. Porque padres verdaderos no es una ocurrencia de Él. Él no inventó esta frase, padres verdaderos, para decir, yo soy verdadero, ustedes son falsos, yo soy el único. Nada, no. El concepto padres verdaderos existe antes que exista el hombre sobre la tierra. Porque Dios, sabemos, es amor. Hasta que no vino Jesús no sabíamos que Dios era nuestro Padre y era corazón y era amor. Pero bueno, Dios es corazón, es amor. Y Dios no puede ser feliz solo. Porque si es amor, tiene que tener con quién dar y recibir amor. Si no, no puede tener alegría. No puede sentir el propio amor que tiene. Ese es uno de los primeros conceptos revolucionarios y mensajes que el Padre recibió de Dios. Que Dios sufre porque nos alejamos de Él y que necesita de nosotros.
Entonces, cuando Dios creó, pensó en un objeto de amor absoluto, ¿no? Y después de haber hecho toda la creación, puso aquí a Adán y Eva, a imagen y semejanza de Él. Masculino y femenino son juntos, son la imagen de Dios, el objeto perfecto de Dios. Entonces lo bendijo Dios a Adán y Eva, ¿verdad? Le dio 3 bendiciones: fructificar o crecer, multiplicaos y dominar. Ese es el ideal de la creación. Ese es el plan de Dios. ¿Qué pasa? Cuando todas las cosas automáticamente maduran y alcanzan la perfección y cumplen el propósito de su vida, por las propias leyes de la física y de la biología, las leyes con las cuales Dios creó, así como nuestro cuerpo también. Pero como su ideal es de amor con nosotros, Él a Adán y Eva le dio un mandamiento y le dio absoluta libertad. Si bien Dios sabía que Adán y Eva podían cometer un error y hasta morir espiritualmente, preponderó la libertad, porque el amor no puede realizarse por la fuerza. Ustedes no pueden obligar a nadie a que los ame a ustedes absolutamente. Entonces Adán y Eva debían madurar, ¿no? Pasar por todo un periodo de crecimiento y maduración para madurar como persona interna y externamente y llegar a comprender y desarrollar el amor verdadero y ser esos objetos de alegría de Dios. Pero para que no suceda ningún error mientras estaban pasando ese periodo de crecimiento por su libre albedrío, Él les dio un mandamiento: no coman del fruto. Pues automáticamente el día que Adán madurase, ¿no?, y su mente estuviese centrada en Dios y fuese una persona de amor verdadero, como Dios era, y Eva también alcanzaba su madurez, Dios los iba a bendecir. Les dijo: crecer, multiplicaos. ¿Qué significa multiplicaos? ¿No? Sino unirse, bendecirlos en matrimonio, y que Adán y Eva multiplicasen a su vez hijos que sean fiel reflejo de sus padres y de Dios, ¿no? Seres de bondad y amor absoluto. Entonces la tercera bendición de que el ser humano dominase la creación iba a ser automática. Con cumplir la primera bendición de fructificar y madurar, llegar a ser un objeto perfecto de Dios, luego las otras 2 bendiciones eran automáticas. Por eso Adán, el primer Adán, dice que Dios se arrepintió de haberlo hecho, lo expulsó del jardín del Edén. ¿Quién fue Jesús? Jesús fue el segundo Adán. Como el ideal de Dios automáticamente se hubiese cumplido, un mundo de paz, prosperidad y amor a la tierra, si Adán y Eva se hubiesen unido al matrimonio bajo la bendición de Dios, maduros en carácter, en amor, en aquel tiempo el mundo que todos aspiramos se hubiese establecido. Pero como Adán no lo cumplió, tuvo que venir Jesús como el segundo Adán. O sea, Adán, Jesús y el Padre verdadero son 3 personas diferentes que tienen la misma misión: convertirse en Padre verdadero. Y sabemos que Jesús también incluso pasó un periodo de formación y maduración, y hasta el propio diablo lo tentó a Jesús para impedir que él alcanzase la posición de Adán, del segundo Adán, de un hijo verdadero de Dios. Lamentablemente Jesús se fue dejando establecida la base para la salvación espiritual para la humanidad. Pero como no terminó de hacer todo, nos llegó a formar una familia centrada en Dios para que de la familia de Él se multiplicase la descendencia de Dios sobre la tierra. Dijo que tenía que volver. En aquel tiempo nadie no entendía, ¿no? Él dijo: les hablé en parábolas, pero va a venir el día en que venga el Espíritu de la verdad y lo guiará hasta la verdad completa. Él decía: si no entienden, les hablo cosas de la tierra y no entienden, ¿cómo van a entender cosas del cielo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se fue. Incluso cuando Él lleva a 3 discípulos a rezar, todavía no estaba decidido que Él iba a morir en la cruz. Por eso le dice a Dios en su oración, le pide a su discípulo que no se duerma, y le pide a Dios que pase este cáliz de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Le está diciendo que Él no quiere ir ese camino, pero no está viendo otra alternativa, si ni sus discípulos están realmente unidos con Él. Entonces se da vuelta y se durmieron.
Entonces lo despierta. Tiene que estar despierto, tiene que mostrarle a Dios que él tiene con quién comenzar nuevamente el trabajo de Dios. Y se duerme, entonces bueno, ya todo está cumplido. Jesús elige el camino de la cruz para obtener alguna victoria, que es llevarse a Dios de vuelta. Entonces, todo el que crea en Jesús se va a poner otra vez. Establece la salvación espiritual de la humanidad. Pero sabía todo lo que quedaba por cumplir. Entonces le dejó a Pedro la llave del reino del cielo, ¿verdad? Y todo lo que se logre en la tierra será desatado así. Lo que no se establezca aquí no va a ser establecido en el cielo. Así cuando el Padre verdadero desde chiquito, ¿no? Él tenía revelación de Dios. Claro, no sabía que era Dios. Si uno no tiene una formación, no sabe qué son esas experiencias que está teniendo, de voces que escucha, de visiones que tiene. Pero fue claro cuando él tiene 15 años y Jesús se le aparece en la mañana de Pascua y le da la misión de terminar lo que él empezó. Entonces, esa misión de Padre verdadero que Dios tenía cuando creó, cuando imaginó el mundo, y lo hizo todo y preparó todo para sus hijos, y finalmente puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Esa imagen que no se cumplió con Adán, lo intentó con Jesús, lo consiguió parcialmente. Jesús es nuestro Padre espiritual verdadero, y el Espíritu Santo es nuestra Madre espiritual verdadera. Por eso le envía el Espíritu Santo. ¿Por qué renacemos a través del Espíritu Santo? Por nuestra Madre espiritual renacer. Hasta que finalmente, en el tiempo de la segunda venida, se podía cumplir toda la voluntad ideal de la creación de Dios en espíritu y cuerpo. Por eso el Padre verdadero, el Padre Mun, es la segunda venida de Jesús. Es el tercer Adán, es el Padre verdadero. ¿Y por qué el Rey de Reyes? ¿Por qué Jesús iba a ser el Rey de Reyes? Pues los gobernantes de este mundo no saben dónde vamos, cómo, como no sabe el mundo de hoy. Pero ellos tienen que enseñar la visión de Dios. No es una visión para gobernar. El unificacionismo no tiene por qué gobernar política ni religiosamente a nadie. Simplemente transmitirle el mensaje de Dios. Que los líderes de este mundo reciban el mensaje de Dios y lo hagan. No importa si el Padre ya no está físicamente, ¿no? Pero Él ya dejó suficiente fundamento como para que el mundo entienda, ¿no?, cuál es la dirección a seguir por el mundo para hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que con respecto a la segunda bendición también, la Madre verdadera estuvo 50 años al lado de Él sin tener prácticamente vida propia. Y Él finalmente proclamó hace 2 años que Dios, Él y la Madre eran uno. No lo proclamó cuando recibió las revelaciones de Dios, porque empezó a recibir a partir de los 15 años. Lo proclamó 2009, 2010. Toda una vida les llevó a alcanzar esa unidad en un solo cuerpo, entre ellos y con Dios. Entonces no tenemos, ahora muchos piensan incertidumbre en el unificacionismo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿No? Nos vamos a fortalecer. Nos vamos a fortalecer. Porque ahora es más temible. Cuando Jesús murió, no tenía uno con él, nadie. Sus discípulos se escaparon. Pedro ya se había ido a pescar. Ustedes saben, Pedro tenía prácticamente una industria, no era un pescador cualquiera. Se había vuelto a pescar. Pero cuando Jesús resucita y se le aparece y lo junta, se unieron tanto con él que comenzaron la nueva historia de la humanidad, ¿no? La mayor revolución que se conoce la inició Jesús, ¿no? Entonces, como les decía, esa es la posición del Padre. Por eso le decía Padre verdadero, el tercer Adán, Señor de la segunda venida. Queramos aceptarlo o no. Entonces tenemos que ser fuertes y valientes y con convicción transmitir al mundo, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios. Porque el Padre verdadero es una posición que está por encima de las religiones, por encima de los líderes de las religiones. Por eso tantos líderes del mundo lo respetan su autoridad espiritual y le hacen caso y lo siguen. Porque trasciende la religión. Entonces, ahora estaba leyendo otras cosas con respecto... O sea, lo más doloroso de la partida del Padre al mundo espiritual es lo que uno lee en la media.
más que el hecho en sí, como decimos, estamos tristes porque vamos a estar un tiempo sin verlo y después nos vamos a ver de nuevo. ¿Por qué hablan tanta basura, tanta información errónea? Sobre todo con respecto a los hijos, que los hijos están peleando ya de cerrar por el patrimonio y la riqueza y qué sé yo. El padre verdadero no tiene nada a nombre propio, nada, no tiene una chiquera. El palacio que ustedes vieron en la foto, yo tuve la suerte de estar en la mesa en Corea desayunando con él cuando vino a la señora que le dijo: padre, tenemos que construir un palacio y un museo así. Y el padre dijo: no, para que con esa plata ¿cuántos congresos podemos hacer? No, padre, pero yo tengo es una medium, ¿verdad? Dijo: no, pero el mundo espiritual quiere que lo construyamos. No te metas en eso. Sí, lo vamos a hacer porque yo tengo la orden del mundo espiritual de construir ese palacio. Entonces, cuando inauguró el palacio y yo entré la primera vez, yo lo vi, el padre acá no se aguanta 3 días. Porque yo lo he visto acá feliz, en Salto, en una cabaña en Salto, en una cabaña en Ayora, en una cabaña en el Pantanal, de madera, rústica, sucio y feliz. Entonces ese palacio todo mármol, frío. Entonces siempre pregunto yo: ¿cómo anda el padre cuando llega al palacio? No, ayer se fue. Llega 2 o 3 días y se va. Él cumplió con la condición que esta medio le pasó, que el mundo espiritual quería que él históricamente tenía que ingresar allí, etcétera, etcétera. Pero no es un lugar confortable para él. Él no es propiedad de él tampoco. No tiene una chiquera. No tiene una chiquera propia. No tiene una cuenta de banco. Cuando él venía a América Latina, le ponían $2.000 en la billetera, para que tenga por cualquier cosa. Entonces llegaba, andaba unos días por acá, cuando se iba, yo era la última persona que lo veía, porque tenía que acompañarlo prácticamente hasta el avión. Entonces antes de subirse al avión abría la billetera y sacaba todos los billetes, ni me lo daba a mí. No sacaba $100, no sacaba 100, 200, a ver cuánto le doy, no, todo. Sacaba todo así, todo. Entonces yo era bien consciente y no lo daba por mí. Él ni veía América Latina, ¿no? Y me daba. Entonces yo ese dinero tampoco lo usaba solo para mí, también repartía. En el camino también ya empezaba a repartir. Pero no tiene nada propio. Los hijos todos tienen bien claro, todos y todas, tienen bien claro quién es Dios, cómo creen en Dios absolutamente. Los hijos tienen bien en claro quiénes son sus padres, cuál es su misión y creen en ellos. Simplemente son otras las diferencias que tienen en este momento. No es que se estén peleando por la riqueza porque no tiene nada a su nombre. No hay nada, porque es todo público. Entonces, básicamente, yo siento que nos vamos a fortalecer mucho, que vamos a crecer mucho, y todos ustedes tienen que ser fuertes y valientes, porque el padre creyó mucho en Uruguay, confía mucho en Uruguay, y tenemos que ser claros y dar testimonio de él, que se entienda quién es él, quién fue, para darle esperanza a generaciones de uruguayos en estos momentos en que tenemos que estar unidos. Sirvió mucho para unirnos en este momento. Imagínense que el padre hubiera ido al mundo espiritual de repente. ¡Pum! Así se reunió el mundo. Pero fue bueno que haya estado unos días internado. Eso unió a todo el mundo en corazón, en su relación vertical con él. En algunos que están, que aunque lo quieren, estaban yendo otros caminos y disidencia, pero bueno, esperamos que se lo recuerde siempre bien y con alegría. Pues como decía Jesús, donde yo esté, allí voy a estar. O donde todos de ustedes se reúnan en mi nombre, allí voy a estar yo. ¿No? Es el principio de dar y recibir, ¿verdad? Sujeto y objeto se unen, automáticamente capta la energía de Dios. Entonces cuando 2 o más se reúnen en nombre de Jesús, automáticamente Jesús se manifiesta allí. Y si nosotros, ¿saben por qué le estoy diciendo esto? Porque estoy pensando en un hijo de él, que es muy inteligente, muy carismático, que piensa que no tendríamos que tener iglesia, religión, nada.
que tenemos que salir de nuestras cajas, de nuestro encierro, porque no somos una religión, no queremos una religión. Pero yo estaba pensando estos días, si nosotros no nos congregamos, aunque sea una vez por mes, si no tenemos un centro donde haya gente que tenga vocación religiosa, claro, y de mantener vivo su logro, su trabajo, su curso, su vida, su tradición, se pierde. Entonces, es necesario. Entonces, siempre que nos reunamos, Él va a estar con nosotros, y más que no. Yo lo tengo más ahora que cuando estaba vivo. Bueno, disculpen si me extendí, disculpen si... Pero este es un momento muy claro. En este momento de transición, en que todo el mundo se cree que vamos a desaparecer, en quién no va a suceder, seamos claros. Y no tengamos miedo en decir quién fue el Padre. En la segunda venida de Jesús, el Padre verdadero, el Señor de la segunda venida, el Rey de Reyes. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo, vamos a cantar una canción que es la número 35, Me ha llamado, luego vienen anuncios y luego una canción más para finalizar, por favor. La canción número 35.